Muy bien, qué bueno es estar aquí, venir un domingo por la mañana, estar aquí y cantar al Señor, gozarnos con las alabanzas, con nuestros hermanos, ¿verdad? Estaba pensando ahora que venir todos los domingos a la iglesia por la mañana ante los ojos del mundo vaya, que somos unos religiosos, somos unos fanáticos, somos unos rutinarios, ¿no? Pero para nosotros esto es una bendición, ¿no? Estar aquí cada mañana con el Señor. Yo lo comparo como esos eventos especiales que tenemos un día a la semana con algún familiar. A veces que vamos a desayunar con un familiar todos los días, o un día específico, o quedamos a comer en casa de nuestra madre, de nuestros padres, un día de la semana en casa de nuestra suegra, los domingos. Son días muy especiales. Y el venir los domingos a la mañana aquí es como quedar en la casa de nuestro Padre, ¿no? Y juntos como hermanos compartir compartir también del mensaje que Él nos tiene, gozarnos en su presencia. Eh, y quiero empezar esta mañana disculpándome por la ausencia que he tenido en este ministerio. No tenía yo, no predicaba ayer estaba haciendo cuentas, desde Domingo de Ramos del año pasado, ya casi un año que no estaba aquí. Y recuerdo el mensaje de esa vez, hablé de los diferentes conceptos que tenemos de Jesús, ¿no? Las diferentes eh, imágenes que las personas tienen de Jesús. Y el mensaje de hoy está muy relacionado con eso. Y bueno, que sepan bueno, que vamos, que cada vez que me pongo aquí también siento miedo, como vamos, la mayoría de las personas que se ponen aquí, ¿no? Yo tengo mucho aprecio por todos los predicadores, porque ponerse aquí es una gran responsabilidad. Y eso lo que me da pánico es que yo pueda decir algo aquí que sea de tropiezo para alguna persona, que sea en lugar de edificación, sea para destrucción de la iglesia. Y por eso siempre quiero encomendarme al Señor y que sea, no sean mis palabras las que toquen vuestros corazones, sino que sea el Espíritu. Entonces, por eso también quiero, antes de empezar, orar junto con vosotros para pedirle al Señor que Él sea el que nos hable, tanto a vosotros como a mí, que estoy dando la reflexión, eh, para que el Señor tome el control de este momento. Así que, amado Padre Celestial, gracias te doy por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, y nos permites estar aquí reunidos con todos, con toda la congregación. Gracias por cada una de las personas que aquí están, Señor, que tú las has traído. Tú nos has traído, Señor, porque tú tienes un propósito con nosotros. Tú estás trabajando con cada uno de nosotros, Señor, y queremos ponernos en tus manos. Queremos ponernos delante de ti, Señor, y que tú seas el que hable a nuestros corazones, que moldee nuestras vidas y que, Señor, que podamos encontrarnos contigo en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el mensaje de esta mañana, creo que no le dije el título a Rubén, se me ha olvidado después de todo, pero el título del mensaje es El que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos, que oiga. Esto son unas frases de Jesús, y aparecen muchas veces en la Biblia. Eh, Aparece en diferentes pasajes. Y para entender lo que quiere decir Jesús con esto, tenemos que primero identificar o visualizar a Jesús como un maestro. Jesús era un maestro, el gran maestro, le llamaban maestro, porque en todas partes enseñaba, donde iba enseñaba, a cualquier persona enseñaba. Cuando hablaba, lo que hacía era enseñar. Con sus palabras también atraía a las multitudes, enseñaba a diferentes tipos de públicos, en fin, tenía esa gran habilidad de enseñar. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, estaba en cuarto de primaria, por, por motivos, por problemas políticos que había en mi país, que lamentablemente en mi país
no han faltado en las últimas décadas. Yo recuerdo que tuve que irme a estudiar por un corto periodo a una escuela rural, en un pueblo muy pequeño, que era el pueblo de mis abuelos maternos. Vamos, que eso es un pueblo, algunos lo conocen, y eso ni siquiera se le llama pueblo, nosotros le llamamos caserío. Esos son que máximo 20 casas y había una escuela. Y claro, como eso estaba apartado bastante de la civilización, por así decirlo, no estaba tan afectado por los por los disturbios en las grandes ciudades y, y la escuela seguía funcionando. Entonces mi madre dice, bueno, ve allá y estudia durante este tiempo que no hay escuela. Cuarto de primaria era. Y la escuela era tan pequeña que éramos en total, yo calculo unos 15 niños. 15 niños y un solo profesor. Y el profesor daba una única clase para todos, de diferentes niveles, todo, pero el profesor daba una clase a todos y cada quien entendía lo que entendía, ¿no? Apuntaba lo que entendía. Algunos hacían unos buenos apuntes, los más avanzados hacían sus apuntes, tal, otro apuntaba tres cosas y los más pequeñitos hacían un dibujo de lo que dijo el profesor y eso era todo, ¿no? Y a mí me sorprendía eso porque, claro, yo venía de un colegio en el que estaba con todas sus clases, un profesor para cada clase, pero me puse a pensar y me puse a comparar que puede haber una similitud con esto en cómo Jesús enseñaba. Porque Jesús enseñaba a todo tipo de público en un mensaje. En un mensaje. El Señor, cuando Él hablaba, había personas, niños, había adultos, ancianos, personas que sabían leer y escribir, personas cultas, personas humildes que no sabían, personas con diferentes trayectorias, había, no sé, viudas, prostitutas, ladrones, líderes religiosos, había de todo. Y el Señor, su mensaje era para todos. Pero Él sabía que cada uno iba a recibir el mensaje de diferentes maneras. Por eso también Jesús hablaba en parábolas. Jesús hablaba en parábolas para que las parábolas son pequeñas narraciones muy sencillas con un mensaje que que la persona va a captar según la posición en la que esté. Y esa era la manera principal de hablar de Jesús en las parábolas. Pero me llama la atención que Jesús dice estas palabras. Muchas veces, después de explicar las cosas claramente, dice, el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué quería decir Jesús allí? Como profesores, a veces pensamos que el profesor tiene que explicar. Y si no entiende, el buen profesor explica otra vez. Y si no entiende, bueno, pues se le explica con otras palabras, ¿no? Se le trata de ser más claro. Que no entiende, pues se buscan otros recursos, se da un ejemplo, otros elementos, una ilustración, algo. Que no entiende, venga, pues entonces vamos desde el principio. Vamos desde el principio y te explico otra vez. Y Jesús, el buen maestro, en determinado punto dice, el que tenga oídos, que oiga. Como diciendo, yo no puedo ser más claro. Depende de vosotros si oíd o no. Como cuando el maestro dice, pues yo expliqué y la semana que viene hay examen. Ya está. Y eso era lo que estaba diciendo Jesús. Yo soy claro y el juicio se acerca. El juicio está cerca. El que tenga oídos, que oiga. Y el Señor decía esto porque Él sabía que había muchos oídos ensordecidos. Al Señor en realidad no le importaba tanto las diferencias, las diferencias intelectuales de las personas, las diferencias culturales. Para el Señor todos eran iguales, pero el Señor sabía que había diferencia en los corazones. Había corazones endurecidos, corazones soberbios y corazones humildes dispuestos a aceptar. Y por eso Jesús daba esa advertencia. El que tenga oídos, que oiga.
La palabra es para todos. La palabra es para todos. Pero para que la palabra tenga efecto, tiene que caer en, en un corazón humilde, en tierra fértil. También lo explica Jesús en una parábola, en la parábola del sembrador en Mateo 13. Hay 4 tipos de terrenos. Y un sembrador esparce la semilla en esos terrenos. Unos caen a las orillas del camino, que las aves se comen la semilla y no brotan. Las otras caen entre piedras y brotan rápido, pero como no tienen raíces, se secan y se apagan. Las otras caen entre espinos y crecen entre espinos, pero los espinos crecen también y ahogan la semilla. Y la última, la que cae en tierra fértil y la que da frutos. Entonces, la palabra está dada, la semilla no tiene problema. La palabra del Señor no tiene defectos. El detalle está en quién la recibe. ¿Quién la recibe? Tengo una ilustración aquí, quiero que la pongan. Quería, con esto quería poner que la palabra de Dios está dada para todos. Todos sin excepción tenemos acceso a la verdad, a la palabra de Jesús. Sin embargo, cada uno recibe la palabra según su posición, según la disposición de su corazón. Y aquí, en esta ilustración, no sé si se ve bien, hay un sol que representa, la palabra de Dios representa la luz, representa la verdad. Y tenemos unos triangulitos que representan las almas, cada uno de nosotros. Y como vemos, algunos están en diferentes puntos, más cerca o más lejos de la verdad, pero con esto no quiero, con esto no quiero referirme a que algunos son mejores que otros y algunos están más cerca de Dios. No, solo que lo que quiero expresar es la receptividad de la palabra del Señor que se tiene. Algunos están, como podemos ver aquí, hay unos que están más lejos, y también las nubes representan las barreras que nos creamos o tenemos cada uno de nosotros para recibir la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios. Esas barreras pueden ser cosas de este mundo, pueden ser las distracciones, los temores, el pecado, la cultura también. La cultura, en cierto modo, puede ser una barrera para aceptar la palabra del Señor. Siempre me he preguntado, ¿por qué el Señor escogió el pueblo de Israel para que sea su pueblo? ¿Por qué escogió ese pueblo para hablarle a sus profetas? Escogió a profetas de allí e incluso los escogió para nada más y nada menos enviar a su hijo a ese pueblo. Que ese pueblo, ante los ojos del mundo, en esa época, vamos, el pueblo hebreo eran unos locos del desierto. Unos locos totalmente. Nómada, no sé qué. Tenía unos ritos raros de crucificar no sé qué cordero, bla, bla, bla. Mientras tanto, había culturas, civilizaciones bastante desarrolladas en esa época. Los egipcios, Asiria, Canaán, culturas bastante desarrolladas, con ciencia, filosofía. Pero ¿por qué el Señor trata con esta gente? Y yo creo que es por las barreras que tenían estas culturas, por las barreras que tenían estas civilizaciones. Ya no solo por la idolatría que tenían, sino por el desarrollo que tenían estas culturas. El desarrollo, la tecnología, la ciencia, la filosofía son herramientas excelentes, herramientas magníficas cuando estamos con el Señor. Pero cuando no tenemos a Jesús, pueden ser una distracción, pueden ser un impedimento para recibir la palabra. Puede ser una nube. Por eso
yo siempre veo con preocupación eh, la civilización occidental hoy en día, la civilización europea, que tiene muchos adelantos, una civilización que tiene todo, muy culta, mucho conocimiento, mucha filosofía, pero no tiene a Cristo. Por eso, ¿por qué creen que es más fácil que el Evangelio penetre en un barrio pobre de Latinoamérica que en Sevilla? Porque son pobres y los compran con cualquier cosa, con dinero, con ayuda. No, por la disposición del corazón, por el peso de la cultura que es diferente, por el peso social. Cuando Jesús vino, fue rechazado por los judíos más radicales. ¿Por qué? Porque decían que ahora va a cambiar la tradición, que ya no, que no va, que no hay que crucificar al cordero más, a sacrificar al cordero, que ahora hay que el cordero y que es él. ¿Esto qué es? Y la Pascua y lo que nosotros hacemos y la fiesta, ¿esto qué es? Pues no, no, pues, no. O, como decir, a una familia católica de, 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 de mucha tradición, ¿no? Diga, no, ahora que la Virgen, no, ¿qué? No, pues, que ahora que la Semana Santa y los pasos, no, no. Y la reunión con la familia en Semana Santa y la hermandad y... No, pues, está loco. Entonces, el mensaje es para todos, está dado para todos, pero algunos se resisten más que otros por las barreras que tenemos, por las barreras. Quería mencionar también que esta imagen me demuestra a mí también que a efectos prácticos, no hay una verdad absoluta. Y aquí yo sé que se van a escandalizar los absolutistas, ¿no? Porque, bueno, yo entiendo a los absolutistas y sí creo que hay una verdad absoluta, que la verdad absoluta es Cristo. Pero cuando recibimos esa verdad, con nuestros filtros, en nuestra posición, ya es una verdad relativa, en mi opinión. La verdad es Cristo, la verdad que queremos alcanzar, ¿no? Pero al recibirla, cada quien en su posición, es una verdad relativa. Por eso no podemos imponer nuestra verdad. Es verdad, estamos llamados a hacer luz, a llevar el Evangelio, pero tenemos que buscar despertar a las personas para que se inclinen a la verdadera luz, a la luz de Jesús, y que sea el Jesús, que sea Dios que les hable por medio del Espíritu. Y nosotros siempre, cada día, buscar más de la palabra del Señor. Por esto es que existen tantos conflictos entre hermanos, existen tantos conflictos entre religiones, porque queremos imponer nuestra verdad. En cualquier punto que nos encontremos, nosotros tenemos la verdad. Y queremos llamar a todos a nuestra posición. Pero tenemos que entender esto. Yo creo que yo una vez conté aquí la historia de un rey que quería saber, porque había tantas religiones, que el rey quería saber cuál era la verdadera religión para pertenecer a esa religión. Entonces el rey estaba inquieto y decía, oye, yo quiero conocer todas las religiones para ver cuál es la correcta, la verdadera, y pertenecer a esa religión. Entonces invita a diferentes
diferentes representantes de cada religión para que expongan allí sus ideas, sus argumentos, y el rey pueda evaluar a ver cuál es la que él considera la mejor religión. Y entonces va así, el evangélico, el testigo de Jehová, el católico, el adventista, y cada uno expone su idea. Entonces el evangélico dice, mira, nosotros creemos esto, leemos la Biblia, tal, nos reunimos los domingos en la iglesia, cantamos, alabanza, compartimos el mensaje, la palabra del Señor, en fin, tenemos estudios, tal, mal. Entonces el adventista dice, bueno, nosotros nos reunimos el sábado porque según el calendario tal, no, el sábado y creemos esto, leemos la Biblia, pero esto y esto y esto. El testigo de Jehová dice, nosotros creemos otras cosas, no sé, porque la Biblia, porque leemos la Biblia también, pero la Biblia según esto, la coma aquí, el punto allá, significa esto, otra cosa. El católico dice, no, nosotros creemos esto, pero también aceptamos ciertas cosas del paganismo porque a la gente no se le puede quitar todo, ¿no? Y esto y tal, ¿no? Y así todas las religiones. El budista decía, nosotros, paz y armonía, todas las religiones bien, pero en armonía. Y así todas las religiones, una hora ahí exponiendo sus puntos, y después el rey tiene el veredicto y dice, ya sé cuál es la religión verdadera. ¿Vosotros sabíais cuál escogió? Evangélica. Evangélica según nosotros, ¿no? Pero el rey escogió la que estaba al nivel de él, la que estaba en el mismo nivel de él, la que le encajaba. Pero la religión es lo de menos. A Jesús no le importan las religiones. El Señor lo que quiere es un corazón en el que pueda sembrar su semilla, en el que sea fértil, el que Él pueda transformar, el que Él pueda hablar sin barreras. Eso es lo que le interesa al Señor. En cualquier posición en la que estemos, lo que tenemos es que buscar la luz, deshacernos de las barreras. Para eso estamos. El que tenga oídos, que oiga. Y esto lo podemos interpretar como, bueno, sí, esto es un mensaje claro que le decía el Señor a los que no creían en Él, a los incrédulos. Pero nada más lejos de la realidad. El Señor también, este mensaje, el que tenga oídos que oiga, era para sus discípulos más cercanos, los que ya habían creído en Él. Y además, este mensaje del que tenga oído que oiga, lo encontramos en las enseñanzas de Jesús, en los evangelios, pero también en Apocalipsis, en capítulo 2, capítulo 3, dice, el que tenga oídos que oiga, ya ahí refiriéndose a sus iglesias. Ya no a los incrédulos, sino a los miembros de la iglesia. Aquellos que tienen doctrina, pero tienen un amor frío. Aquellos que soportan la prueba, pero toleran el pecado. Entonces, no basta con venir a la iglesia, con tener una Biblia, con tener un historial de fe. Tenemos que estar atentos a la palabra del Señor, lo que Él nos quiere decir. Dice en Corintios 4, refiriéndose a las personas a los que están cegados, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, las cosas de este mundo, las cosas de este siglo, son las que pueden ser una sombra, una sombrilla allí de la luz del Señor. También dice Mateos 13, del 14 al 15, de manera que si se cumple en ellos, perdón, lo que quiero leer es Juan 3, 19, 20.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, no se trata de falta de luz, se trata de ceguera voluntaria. Este problema no era solamente en la época de Jesús, también en el Antiguo Testamento los profetas siempre se están quejando de que el pueblo no escucha, de que tienen que son sordos. Y también en Jesús lo mismo, y en nuestros días igual. Y cada vez es peor. Cada vez es peor. Tenemos una enfermedad espiritual llamada endurecimiento de corazón. Y esa enfermedad está propagada, lamentablemente, por todo el mundo. Dureza del corazón. Y esa enfermedad no nos viene de la noche a la mañana. Esa enfermedad es progresiva. Cada vez que tú ignoras una convicción, cada vez que tú justificas tu pecado, cada vez que tú postergas la obediencia, nuestro corazón se está haciendo cada vez más insensible, hasta el punto en el que ya la palabra de Dios no te causa temor, sino un ruido de fondo. Y ya para terminar, quería también mencionar, estamos en una época donde la palabra está extendida. La palabra, la verdad, es accesible para todo el mundo. La tecnología ha expandido la palabra por medio del internet. Ahora mismo cualquier persona se puede descargar la Biblia en su móvil, en menos de un minuto ya la tiene, como quiera, Biblia en audio, Biblia impresa con letra grande, letra pequeña, con comentarios, sin comentarios, para estudios, para lenguaje sencillo, para jóvenes, para la familia. Hay miles y miles de podcasts en el internet. Cada día hay nuevo material, la palabra de Dios en internet, predicaciones, en vídeos, en audios. Libros cristianos sobran en este mundo, sobran libros cristianos, pero falta gente que los oiga, que los lea. Aprovecho para hacer publicidad a la biblioteca que tenemos aquí, con Pilar, que ahí hay un montón de libros también. Pero lo que se necesita es un corazón dispuesto, un corazón humillado, un corazón que quiera buscar al Señor. Y esto es un mensaje para todos nosotros, para todos. Porque siempre tendemos a ver a visualizar los problemas en los demás. Y decimos, ojalá esta predicación la escuche mi vecino. Ojalá la predicación la escuche mi hijo que necesita esto. Pero nosotros, analicemos nosotros. ¿Cuánto hace que lees la Biblia y no te dice nada? La lees porque te has comprometido a tal hora a leerla, pero tantas cosas en el día, tanto estrés, tantas preocupaciones, que la Biblia ya no te confronta. Intentas buscar al Señor, intentas voy a ponerme una predicación, pero no te llama, no te toca. ¿Qué pasa? Tengamos cuidado, quizá hay cosas que están haciendo sombra en nuestro corazón. Quizás el Señor nos está llamando, pero nosotros ignoramos.
no tenemos tiempo o no tenemos mente para buscar al Señor. No nos toca. O peor aún, a veces nos toca y nos incomoda tanto que decidimos ignorarlo. Pasamos a otra cosa. Este tema no me gusta tocarlo. Este tema, no estoy preparado para este tema. Este tema, tal. Por las barreras. Tenemos el corazón blindado. Y yo quiero invitarlos que busquemos al Señor. El Señor nos hace un llamado para que lo busquemos cada día más. Para que estemos cerca de Él. Para que brillemos con su luz. Para que Él pueda hablar con nosotros. Y vamos a decirle al Señor que queremos estar cerca de Él. Que queremos escuchar su voz. Que queremos aprender cada día más de Él. Que estamos dispuestos, que nos ayude a identificar cuáles son las barreras que nos impiden aprender, que nos impiden estar cerca de Él y que podamos estar con Él, que Él es el buen pastor. Y vamos a cantar otra vez esta canción que dice: Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Nuestra alma clama, Señor.
sea buscar cada día más del Señor, que nuestro deseo sea aprender, estar cerca del Señor. Y bueno, de esta manera hemos culminado la reunión de esta mañana. Quería recordaros que al final en la puerta está una caja para los que desean ofrendar, y no sé si hay algún anuncio importante que nos ha anunciado.